Buenos días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil, señalada para el día 6 de noviembre del año 2024 a las 11 horas. Secretaria de Acuerdos, tiene el uso de la voz. Sí, magistrado, gracias. Se encuentran reunidos los magistrados que integran esta primera sala colegiada, de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General EX 11 23 12 15 01 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha 15 de diciembre del 2023. En el orden interno siguiente: magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. El magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho María Alberto Castro Alcocer. Por favor, secretaria, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a ustedes, magistrados, si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, expresen su anuencia, por favor, en votación económica. Muchas gracias. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova, quien enlistó 2 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 1 de la lista de la sesión, toca 7-2023, deriva de la causa penal iniciada con el número 68-2015 del índice del juzgado cuarto penal, que luego migró al número 323-2015 del juzgado segundo penal y actualmente tiene el número 524-2015 del índice del juzgado primero penal. La resolución apelada es un auto de fecha 4 de noviembre de 2019 y el recurrente es el querellante. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada, basado en los datos de identificación del referido toca y expuestos por la Secretaría. En este proyecto se deriva el recurso de apelación interpuesto por el querellante. El problema jurídico a resolver es determinar si se cumplieron con los requisitos legalmente establecidos para el otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución a favor del procesado. Se precisa que el estudio es de manera oficiosa, esto en virtud de que, si bien el querellante interpuso recurso de apelación, no obra en autos la presentación de agravios. Por lo tanto, la directriz tomada para su análisis versa respecto a que se haya emitido de conformidad con lo que dispone la ley procesal de la materia, así como que no exista violación a los derechos fundamentales del querellante y del procesado. Bajo esa tesitura se afirma que se colmaron los requisitos que establece el artículo 306 del Código de Procedimientos en materia penal del Estado en sus 4 fracciones, en virtud de lo siguiente. Primeramente, en cuanto a la reparación del daño, la circunstancia de que la jueza de origen, al momento de otorgar al indiciado su libertad provisional bajo caución, no haya fijado monto alguno en tal concepto, no afecta su potestad de que, en caso de emitir una sentencia condenatoria, esté en aptitud de condenar al procesado al pago de la reparación del daño moral por el delito de ataques peligrosos, máxime que por el momento los elementos existentes no permiten estimar una cuantía en ese tópico. En segundo término, el aludido delito de ataques peligrosos, de conformidad con el numeral 13 del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, no es de los considerados graves, así como nos advierte que la ley expresamente prohíba su otorgamiento. Consecuentemente, en lo tocante a que se garantice el monto estimado de las sanciones pecuniarias, la cantidad fijada fue de 675 pesos con 18 centavos en moneda nacional, misma que se considera dentro del parámetro legalmente establecido, esto es, se ubica entre la mínima y máxima de la definición típica que establece, tomándose en consideración la situación económica del procesado manifestada en su declaración preparatoria. Finalmente, en cuanto al monto fijado para la caución, se determina que dicha cantidad se encuentra ajustada a los requisitos exigidos para medir su cuantificación, es decir, conforme a los antecedentes del procesado, su condición económica, la gravedad y circunstancias del delito imputado y el mayor o menor interés que para sustraerse a la acción de la justicia pudiera tener. Se propone confirmar la actuación de fecha 4 de noviembre del año 2019 en la que se concedió al procesado el beneficio de la libertad provisional bajo caución y conservar las garantías de 6,000 pesos moneda nacional en concepto de caución por las obligaciones que contraería ante el juzgado de conocimiento y de 675 pesos con 18 centavos moneda nacional en concepto de multa en la referida causa penal ya mencionada que se le sigue por el delito ya citado.
Bajo esa tesitura, pues se solicita a la secretaria que se proceda a la votación correspondiente. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca del magistrado primero, corresponde al número 2 de la lista de la sesión, toca 13-2023, deriva de la causa penal 15-2015 del Juzgado Primero Penal. Se trata de una sentencia de fecha 31 de marzo del 2023 y el apelante es el sentenciado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso se somete a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto se explica de la siguiente manera. El proyecto que se somete, como ya se ha mencionado, deriva del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 31 de marzo de 2023, interpuesta por el sentenciado, en la que se le consideró penalmente responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. El problema jurídico a resolver es la legalidad de la misma. Los hechos acusados en concatenación con los instrumentos probatorios que obran en el expediente de origen revelan que en efecto se acredita la existencia del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y la responsabilidad penal del sentenciado en su comisión. Esto en virtud de que, de conformidad al artículo 220 del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, los elementos requeridos para su integración se encuentran configurados, siendo estos que se encuentra acreditada la condición del acreedor alimentario, que sin una causa justificada el deudor incumpliera con su obligación de ministrar asistencia y que los acreedores necesiten esos recursos para atender su subsistencia. Se afirma lo anterior, ya que a pesar de la existencia de una determinación emitida por la entonces jueza primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, de fecha 30 de mayo de 2013, en donde fue señalada la cantidad de 2.800 pesos moneda nacional en concepto de pensión alimenticia de manera mensual, todos y cada uno de los depósitos que realizó inicialmente desde el mes de junio de 2013 los efectuó por una cantidad considerablemente inferior, esto es, insuficiente. Y posteriormente, a partir del mes de febrero de 2017 al mes de marzo de 2023, dejó por completo de ministrar la pensión señalada. Bajo esa circunstancia, no surte algún eximente del delito que justifique al impetrante su omisión, insuficiencia o inconstancia en su deber alimentario. En suplencia de la queja, este tribunal advirtió que la omisión del deber alimentario por parte del acusado inició en el mes de junio de 2013 y no mayo del propio año, razón por la cual al tasar la reparación del daño, la cuantía se ajustó a dicho periodo de incumplimiento. Hecho el análisis del grado de culpabilidad de la hora sentenciada y las sanciones que correspondía imponerle por el delito acreditado con base en lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Código Sustantivo citado, en efecto se sitúa al acusado en un índice de culpabilidad cercano al punto equidistante entre la mínima y la media, tal y como estimó el juez natural. Se califican de infundados los agravios esgrimidos por el defensor público a favor del sentenciado apelante y se propone modificar la sentencia sujeta a revisión por habérsele encontrado penalmente responsable del delito ya mencionado, imponiéndosele las sanciones de 1 año 11 meses de prisión, multa de 60 veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente en el año 2023, que es de 103.74 pesos moneda nacional, equivalente a 6.224 pesos con 40 centavos en moneda nacional. En cuanto a la sanción pecuniaria, en defecto de su pago y siempre que el sentenciado demuestre idóneamente no poder pagarla, podrá sustituirse por 30 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, prescindiéndose de la posibilidad de sustituir la multa por prisión. Se le prive los derechos de familia que a su favor tenía respecto de la querellante y los hijos de ambos. Se le condena a pagar a favor de los agraviados la cantidad de 267.000 pesos moneda nacional en concepto de reparación del daño emergente por el delito acreditado. Se otorga el beneficio sustitutivo de la sanción privativa de libertad impuesta en la definitiva por multa de 3.000 pesos moneda nacional. En cuanto al beneficio de sustitución de la sanción privativa de libertad por trabajo en favor de la comunidad, se le concede y se establecen 347 jornadas, quedando a aprobación del juez de ejecución de sentencia competente lo concerniente a los sustitutivos de prisión por semilibertad o tratamiento en libertad. Se le concede el beneficio de condena condicional previo pago una garantía de 4.000 pesos moneda nacional y finalmente se revoca el beneficio de la libertad provisional bajo caución que goza el sentenciado, de tal manera que se proceda a decretar la orden de reaprehensión de su contra para los efectos que obran descritos en el cuerpo de la resolución sujeta a revisión. En ese sentido, le pido a la secretaria que proceda a tomar la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer.
A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se concluye de esta forma con los tocas que fueron enlistados por el magistrado primero y se inicia con los del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien enlistó 3 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 3 de la lista de la sesión, que es el toca 35-2024, deriva del expediente civil 335-2012 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 21 de septiembre de 2023 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados que integran esta sala es el siguiente. El problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto al no acceder a la petición del apelante concerniente en otorgarle la posesión material del predio rematado a su favor, por cuanto a juicio de la juzgadora se surta en el presente asunto la figura jurídica de la compensación. El razonamiento sintetizado es el siguiente. Se advierte que el motivo del recurso que hoy se estudia es el auto de fecha 21 de septiembre del año 2023, el cual, a dicho del recurrente, le causó los agravios siguientes. En cuanto a su primer motivo de disenso, el inconforme se duele que la jueza no accedió a su pedimento de ordenar a la parte demandada de entregarle la posesión material del predio rematado a su favor, y como segundo agravio manifestó que la juzgadora lo previno a efecto de que exhiba el monto de la almoneda ofrecida por el remate, o bien manifieste expresamente cómo pagará dicha cantidad, por cuanto, a juicio de la autoridad de primera instancia, en este asunto existe la figura jurídica de la compensación, cuestión que no es compartida por el recurrente. Sin embargo, ambos motivos de inconformidad se estiman infundados. En el presente caso, se aprecia que el día 2 de septiembre del año 2019 se llevó a cabo el remate en pública subasta del predio respectivo, a efecto de pagar con la venta del inmueble la deuda exigible, en donde compareció el hoy apelante como acreedor directo, calidad que lo exceptó de la obligación de exhibir en ese momento el 25% del importe total del valor que serviría de base para dicho remate, mismo que se declaró fincado a su favor, por la cantidad de 651,333 pesos con 33 centavos en moneda nacional. En ese sentido, al existir un desequilibrio entre la cantidad líquida otorgada y exigible en el procedimiento por el acreedor, que es el monto de 2.828.800 pesos sin centavos moneda nacional, según la última planilla de liquidación aprobada en autos, y por otro lado, el monto de 651,333 pesos con 33 centavos moneda nacional, que fue la cantidad en que se remató el inmueble y que garantiza el pago de dicha cantidad más sus accesorios por parte del deudor, se entiende entonces que deberá compensarse parcialmente la deuda hasta por el monto en que se remató el inmueble. Es decir, como bien manifestó la juzgadora en su determinación, en el presente caso sí se actualiza la figura jurídica de la compensación. Por lo tanto, la prevención efectuada por la jueza civil en el auto que hoy se recurre no se traduce en una negativa a la solicitud del inconforme, por cuanto se encuentra ajustada a derecho, al no ser el momento procesal oportuno, por no haberse satisfecho los requisitos de pago del monto del remate dispuestos en el artículo 469 del Código Procesal de la materia. La propuesta: se propone confirmar el auto de fecha 21 de septiembre del año 2023, dictado por la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado, por encontrarse ajustado a derecho. Secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien.
El siguiente toca del magistrado segundo, corresponde al número 4 de la lista de la sesión. Toca 53-2024, deriva del expediente civil 332-2017 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es un auto aprobatorio de remate de fecha 11 de marzo de 2024 y el apelante es el mandatario judicial de la postora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados que integran esta sala es el siguiente. El problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en calificar de ilegal la postura presentada por la apelante y por ende no admitir la participación de ésta en el remate celebrado. El razonamiento es el siguiente. Los motivos de inconformidad hechos valer por la parte recurrente se estiman esencialmente fundados y suficientes para revocar el auto impugnado en razón de lo siguiente. Se advierte que en el asunto que hoy se estudia, el día 11 de marzo de 2024, la jueza civil llevó a cabo la diligencia relacionada con el remate en pública subasta y tercera almoneda del predio correspondiente, en donde calificó de ilegal la postura presentada por la apelante, pues consideró que ésta no satisfizo todos los requisitos contemplados en el artículo 464 del Código Adjetivo de la materia. Sin embargo, no se considera correcta y ajustada a derecho dicha determinación. Esto, pues se observa que el escrito presentado por la hoy inconforme cumplió con todos los requisitos necesarios para que se le reconozca como postora en el presente asunto, razón por la cual dicha postura debió ser calificada como legal y por ende admitirse bajo los términos referidos en su memorial respectivo, para que con ello el apelante pudiese participar en la audiencia pública de remate correspondiente. La propuesta, en mérito de lo anterior, se propone revocar la parte conducente del auto aprobatorio de remate celebrado el día 11 de marzo de 2024, a partir de la calificación que se hizo respecto de la postura de la hoy recurrente, a efecto de que la jueza civil fije fecha y hora para la continuación de la referida audiencia, citando a los postores iniciales, en donde deberá de calificar de legal la postura presentada por la inconforme y una vez hecho lo anterior, procederá a desahogar dicha diligencia bajo los términos que establece nuestro Código Procesal Civil. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho María Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca del magistrado segundo, corresponde al número 5 de la lista de la sesión, toca 61-2024, deriva del expediente civil 138-2023 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de diligencias de información judicial. La resolución apelada es la sentencia de fecha 6 de febrero del 2024 y el apelante es el promovente. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados que en este acto explico de forma sintetizada, considero que fue correcta la determinación de la juzgadora al decretar la caducidad de la instancia, pues en efecto se advirtió que el promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria incurrió en una inactividad procesal por el lapso de tiempo contemplado en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo anteriormente expuesto, los agravios planteados por el apelante se proponen declararlos infundados en una parte, así como esencialmente fundado, pero insuficiente por otra, para revocar la determinación sujeta a revisión. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia de fecha 6 de febrero de 2024, decretada por la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, marcada con el número 138/2023. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho María Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Bien, se concluye de esta forma con los tocas del magistrado segundo y se comienza con los del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 2 resoluciones. La primera de ellas corresponde al toca 33-2024, que deriva del expediente civil 369-2019 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 24 de enero de 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si como consecuencia del recurso de apelación se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva de fecha 24 de enero de 2024, que declaró procedente el juicio de origen. En el primer agravio, el apelante afirma que no se estudiaron las excepciones que opuso en su contestación y que identificó como cuarta y séptima. En el segundo agravio, afirma que la juez valoró de una manera parcial el documento base de la acción para obtener la procedencia del juicio y que la actora debió exhibir los documentos idóneos que acrediten la disposición real y física del crédito otorgado. En su agravio tercero, señala que no nos encontramos en los supuestos de que los bienes hipotecados resultasen insuficientes para garantizar la obligación ni la falta de pago de por lo menos 2 mensualidades consecutivas de interés, siempre y cuando la obligación de pagarlos provenga de un contrato civil de mutuo, pues la actora pretende fundar su acción en un supuesto contrato de apertura de crédito y que no consta que la juez haya ordenado apercibir al inconforme para que dentro del término de 6 días pagara los intereses vencidos y las costas. En su cuarto agravio afirma que la actora no acreditó con documento alguno el elemento esencial de falta de pago de 2 mensualidades que alega. En su quinto agravio señala que el estado de cuenta certificado exhibido por la actora es ineficaz para los fines que pretende porque a su juicio no acredita las cantidades que reclama, ni que el mismo esté suscrito por contador facultado por la referida parte actora. En el agravio sexto reclama que la actora no cumplió su obligación de mandar mensualmente al acreditado un estado de cuenta. Finalmente, en su séptimo agravio, señala que la parte actora no justificó con documento alguno la existencia de la deuda, ya que el estado de cuenta no consta con el desglose a que hace referencia en el concepto de pago. Considero que el agravio primero es infundado en razón de que, contrario a lo señalado por el inconforme, la juez sí estudió las excepciones señaladas. Asimismo, considero inoperantes los agravios restantes, por cuanto son una reiteración de los argumentos en que sustentó algunas de sus excepciones y no combate los razonamientos torales en que la juez sustentó su determinación. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia definitiva de fecha 24 de enero de 2024, emitida por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Bien. El último toca del magistrado tercero y de la sesión es el toca número 58-2024, deriva del expediente civil 558-2016 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada en este la resolución en este caso es una revocación contra el auto de fecha 11 de septiembre de 2024 que fue dictado por esta primera sala colegiada penal y civil. Y el recurrente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico es determinar si esta primera sala colegiada penal y civil estuvo en lo correcto al decretar en el auto recurrido la caducidad de la instancia. En su primer agravio, el inconforme señala que no se cumplen las formalidades que disponen los artículos 14 y 16 constitucionales al emitirse una resolución carente de motivación y fundamentación. Al respecto, ese agravio es infundado, pues al momento de que esta alzada decretara la caducidad de la segunda instancia, sí se cumplieron con las formalidades que disponen los citados artículos, fundando y motivando esa determinación. En el segundo agravio señala el inconforme una incorrecta interpretación
del artículo 42 del Código Adjetivo, por cuanto se le pretende contabilizar un término donde existían días inhábiles e incluso periodo vacacional. Este agravio deviene infundado porque, en el caso, fue correcta la forma como este tribunal realizó el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 53 del citado código, tomando en consideración lo establecido en los referidos numerales, y principalmente que los términos judiciales deben computarse por meses consecutivos. Por lo tanto, propongo declarar improcedente el recurso de revocación y, en consecuencia, confirmar el auto de fecha 11 de septiembre del año 2024. Secretaria, por favor, tome la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. De esta forma se concluye con los tocas que fueron listados para esta sesión, magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la Secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a la aprobación y firma de los magistrados para que después pueda ser publicada. Se continúan con las funciones propias de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.